Entonces, algunas personas piensan que si son vegetarianos, que si no fuman, que si no toman, que si hacen una serie de, de ese tipo de cosas, si se purifican, ¿ya? Van a finalmente poder trascender. O si solo meditan mucho, ¿ya? No, si medito, y en realidad, claro, bajo un punto de vista dice, solo sirve a aquellos que no han trascendido, ya, o que no han logrado la plena conciencia, porque quien logró la plena conciencia ya no puede evitar ver lo que ve. De la misma manera que si yo me doy cuenta de que la serpiente es una soga, por más que me la tiren encima, ya no puedo dejar de verla como una serpiente. Y si yo veo a alguien que está disfrazado y lo reconozco, por mucho que esté en disfraz, no puedo evitar ver a la persona. ¿Estamos? Entonces, la persona que logró la experiencia del ser no puede dejar de verlo. No puede, es como, me explico, ¿no? El punto ya es que no es solo meditar, ¿ya? Ahora, hay personas que sí han logrado la trascendencia a través del bhakti, que es solo la meditación es la entrega de alguna manera. Pero si sumamos la cantidad de gente que medita en el mundo, y sumamos la cantidad de hindúes que meditan en la India, y sumamos la cantidad de gente que quizás se va a las montañas y medita y no han trascendido, decimos, bueno, ¿cómo dirán? No, es que por karma, no, que acá, no, que allá, no, que allá. Bueno, hay dos razones. Una, primero porque no tienen un maestro que les pueda decir a viva voz y en lo concreto y en el tiempo presente, mira, anda por acá, anda por allá, la cosa es por así, o hace esto, o acá, o allá, porque de alguna manera no es solo meditar, ¿estamos? Porque finalmente lo que uno tiene es una comprensión. ¿Me explico, no? En el fondo, cuando yo veo la soga y veo que es una soga y no una serpiente, hay una comprensión, hay un entendimiento, hay un proceso en el cual digo, ¡ah! ¿Me explico, no? Entonces, la persona puede empezar a tener una serie de experiencias internas, ¿ya? Interesantes, potentes, etcétera, ¿ya? Pero como la relación que tiene consigo mismo, ¿ya? Fuera de esa experiencia, es a partir de la mente y a partir de la memoria. ¿Me explico, no? Entonces, la persona, es cierto, en ese momento puede que haya trascendido la mente, ¿ya? Y se haya experimentado la conciencia trascendente, aunque hubiera sido un segundito, un ratito. Pero después, cuando vuelve, analiza esa experiencia desde su mente, desde su racionalidad o desde su memoria y desde su propia ignorancia. Entonces ahí es donde surge la importancia del maestro, donde dice, mira, sí, pero mira, este detallito está aquí, está allá, y de ahí que es tan importante la relación maestro-discípulo, en el sentido de que la persona tiene que abrir su corazón, confiar y entregarse a esa experiencia de ser guiado, entre comillas. ¿Estamos? Entonces, porque también hay un proceso intelectivo de alguna manera, ¿ya? Intelectivo en términos de, como decían los griegos, de la entelequia, esa capacidad de poder entrar en lo profundo, como que trascender lo estrictamente racional y entrar en una dimensión más profunda de la realidad. ¿Estamos? Entonces, el punto es súper importante eso, en el fondo, mientras ustedes tengan experiencias, por decirlo de una mala manera, que suena divertido, de una mala manera, experiencias visibles con la realidad, van a estar en la ignorancia. ¿Cómo así? Por eso lo reí. Porque es como una verdad a medias. ¿Ya? ¿Y por qué una verdad a medias? Porque si alguien, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Yo empecé a meditar y de repente empecé a sentir como una sensación de plenitud, un gozo, y sentía que estaba en una luz. Y sentía que era todo luz, luz arriba, luz abajo, luz adelante, luz atrás. Y sentía, ay, era un gozo. Y decía, es verdad, pero está percibiendo, hay percepción. Y mientras haya percepción hay ignorancia.
¿Ahora entendieron mejor o no? Sí, sí. Ya, y esos detallitos justamente, y donde cuando hay una relación más de diálogo, ya ahí es donde tú le vas como ping, 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 y dándole los detallitos. Ahora lo estamos haciendo como así. ¿Me explico? Pero lo ideal es que en este diálogo la persona se acerque, tú le dices, porque ahí la persona está como más abierta a recibir eso más desde el corazón que desde la cabeza. ¿Me explico? Porque el problema con el Jnana Yoga es que se pueden entender muchas cosas, pero el punto no es entenderlas, realizarlas. ¿Qué papel juega la emoción ahí? ¿Qué papel juega la emoción ahí? Volvemos a lo mismo, en el fondo. A ver, lo que pasa es que ahí entraríamos a una dimensión que yo no quiero entrar todavía porque es medio complicada. ¿En qué sentido? De que la plena conciencia es un estado sin estado. Entonces, al ser un estado sin estado, la única forma que puedes experimentarlo, mucho que puedes comprenderlo, es experimentándolo. En el fondo está en la fuente ahí. Estás en la fuente, entonces estás en un estado sin estado, en el fondo estás porque la existencia está sucediendo, pero como ese suceder, entre comillas por decirlo así, no siendo eso, pero como es continuo, es un estado, pero como no contiene nada, no es un estado. Y como no contiene nada, contiene todo. Pero experimentar eso, es que, volvemos a lo mismo, son experiencias, no son... ¿Ya me explico? Ahora, ese camino, por decirlo así, para poder experimentar o lograr esa experiencia, ¿ya? De alguna manera pasa el puente, de alguna manera, el puente que... Ahora, y en ese caso, ni siquiera podemos decir que hay una emoción. Pero no se puede decir que no se está sintiendo, porque pero tampoco se está sintiendo, ¿se me explico? Porque la conciencia, lo que pasa es que ustedes entienden como conciencia lo que es ignorancia. Pero escuchen ambos, lo que ustedes entienden como conciencia es ignorancia, y lo que entienden como ignorancia es conciencia. La conciencia no se puede explicar. Es que más, no, si tampoco va por ahí. Que espérate, ¿qué decir en Di. Es que lo está dando desde el punto de vista iluminado ya, pero antes de eso, donde sí la emoción juega, donde es que en ese estado de plena conciencia, en ese estado sin estado, no hay ausencia de sentir. Mucho, igual de alguna manera, lo que pasa es que no hay una ausencia de sentir, entre comillas, porque estás sintiendo todo. El punto es que no hay un yo que esté adueñándose de nada, ni hay una sensación que hay un alguien que esté percibiendo. Si bien es cierto, hay unos ojos que están percibiendo, y por decirlo así de alguna manera, hay un cuerpo que está vibrando en esa dimensión y que está sintiendo, pero ¿quién te dice que eso que está sintiendo ese cuerpo, que está, por decirlo así, experimentando ese cuerpo, en su individualidad el árbol no está sintiendo lo mismo, en su individualidad la tierra no está sintiendo lo mismo, en su individualidad el cielo no está sintiendo lo mismo? Entonces, ¿quién puede decir que yo estoy sintiendo esto? Es la conciencia quien está, pero al mismo tiempo no está. Sí. Ahí cuesta ese concepto de desapegarse. Claro, porque la materialidad en el fondo. Porque justamente todo lo que ustedes perciben como real es lo ilusorio. Como les decía el otro día, ¿qué es lo que enriquece la música? Es el silencio. Y esa es la riqueza de la música, está en el silencio. Entonces, claro, yo veo ahí, digo, leo, y veo todos los espacios de las letras, y yo digo,
el conocimiento son las letras. Y ahí hay pura ignorancia, porque es una descripción que, si bien es cierto, es de algo espiritual, es pura materia. Y la materia es la raíz de la ignorancia. Y donde no hay materia son los espacios vacíos. Por lo tanto, eso es lo real. Y lo otro es el suelo. Cric, 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 cric. Cuando tú estás en los manifestados, Crash, crash, crash. Se quedan de decisión. cuando tú estás en los manifestados, estás ahí y vuelves, ahí es como ahí cuesta no aceptar eso. Se desespera uno, le pasan cosas. Claro, porque justamente pasaste de el Brahman manifiesto al Brahman inmanifiesto. Entonces pasaste de un estado a otro estado, y desde ese estado volviste a otro estado, y por lo tanto estabas siempre dentro del juego de la manifestación, porque había una conciencia que estabas en el estado inmanifestado. Por lo tanto estabas en el yo soy. Pero el estado sin estado trasciende, ni siquiera hay un yo soy. ¿Cómo? No. Maestro, si la plena conciencia siente, solo siente lo que es real. Es que claro, solamente siente, si pudiéramos decir que la conciencia siente y siente solo lo que es real, podríamos decir que en ese estado ni siquiera es consciente que siente, pero no puede dejar de sentir. Pero si quería solamente... Porque no hay un yo que esté sintiendo, hay un... No explico, no, hay un existir, por decirlo así, ya un estado de existencia, donde existo, pero no hay un yo que esté diciendo, oh, estoy sintiendo esto. No, porque sería el sentir. No habría un yo, hay un sentir, pero lo que iba era que en ese sentir no puede haber nada que no sea real, entonces no puede haber miedo, no puede... Claro, no hay nada. Es solo el flujo del amor, el flujo de Satchitananda, por así decirlo. El flujo de Satchitananda en una escala más abajo, por decirlo alguna vez, allá arriba abajo. Ajá. ¿Me entiendes? Es como lo que dice el pato, cuando el pato dice, pucha, uno entra en ese estado así de, ya, o la carne, que dice, ay, ya, o muchos de ustedes lo han experimentado, ya, ese estado de gozo. Ahí está en el Satchitananda, pero el Satchitananda también lo puede experimentar en el día a día. Sí. Pero porque hay una conciencia que, si bien es cierto, está existiendo, está participando al suceder existencial, no necesariamente están afectadas mucho por el proceso. Entonces hay un suceder, pero hay una conciencia de percepción. En el otro ni siquiera hay conciencia de percepción, porque no necesita tampoco tener esa conciencia de percepción por la totalidad. No hay un otro, no hay un con qué contrarrestar tu conciencia. ¿Me explico? Ya no hay un con qué puedas comparar. Pero eso no significa que esté en el cuerpo causal, donde hay una sensación de vacío, de oscuridad. Porque una vez que pasa el cuerpo causal, ya pasas al Satchitananda, como tú bien dices, o como podríamos definir los niveles de conciencia turilla, que sería el cuarto, ya, y que ahí sí hay luz. Pero mientras haya luz, hay manifestación. Y mientras haya manifestación, hay ignorancia. Porque la manifestación es ignorancia. ¿Me entiendes? Como el Koan Sen, que le dice, maestro, ¿dónde está el Tao? Entre. Maestro, no lo veo, entonces sale. No hay un entrar ni un salir, el único que entra y sale es el yo. Pero el yo en sí mismo es una ficción del Atma. Es el reflejo del Atma, por decirlo de alguna manera, es el reflejo, es la sombra, por decirlo así, del Atma, por ponerle un nombre. Porque el yo en sí mismo ya no existe.
No hay un yo, el yo es un sentimiento, pero no tiene una construcción propiamente tal. ¿Ya? Incluso es más, si ustedes se dan cuenta y por ejemplo se apegan a algo, ya, se están apegando a esta idea, ustedes se preguntan, ¿y quién se apega a esa idea? Entonces ustedes dicen yo. Bueno, entonces uno se dice a sí mismo, bueno, entonces define ese yo. Y se empiezan a definir ese yo, se dan cuenta que no pueden definir, porque es una construcción fantasiosa del reflejo del Atma. Entonces el yo, consabido ego, en sí mismo no existe. Lo que sí existe es el Atma. ¿Comprenden eso? ¿Me explico bien o no? Sí, sí. Entonces, por decirlo de una manera, no sé cómo explicarlo, como quien dice, la sombra, yo puedo decir, yo existo, ¿ya? Y yo puedo decir, ahí está la sombra del zapato de la aurora. Y para mí es una percepción real. Pero esa percepción está condicionada por el movimiento del zapato. Entonces, la existencia del yo o del ego está condicionada por la existencia del Atma. Si no hay Atma, no puede haber ego. ¿Me explico? Y si no hay Atma, el cuerpo que tiene un nivel de solidez que le es propia, va a durar el tiempo necesario mientras se termina de descomponer. Y después ya no duró más. Y sus pensamientos tienen vida en la medida en que, de alguna manera, el Atma le está imprimiendo su luz. Pero si ustedes le sacan el Atma a ese pensamiento va a morir con la misma rapidez que puede morir. Bueno, va a depender de lo sólido que sea el pensamiento, ¿ya? Pero de la misma manera que un cuerpo se descompone rápidamente, ese pensamiento también se descompone rápidamente. ¿Comprenden? Y ningún pensamiento tampoco tiene vida por sí mismo. En el fondo, lo que existe, el Atma, el resto es pura fantasía. ¿El alma vuelve a la fuente? El Atma cuando entra, claro, cuando trasciende, lo que pasa es que el Atma, entre comillas, nunca salió de la fuente. Nada ha salido de la fuente. Pero cuando ya realizas la conciencia Satchitananda que decía la CES, ¿ya? Realiza la conciencia Satchitananda, establece en el yo soy, ¿ya? Te das cuenta que siempre estás percibiendo, siempre hay algo que está percibiendo, y que ese algo, ese alguien que está percibiendo es lo que te permite experimentar lo que tú llamas existencia. Y te das cuenta que no puedes evitar ese percibir, y que incluso ni siquiera puedes evitar ese percibir cuando sueñas, porque si no podrías incluir el sueño. No podrías decir, hoy soñé algo anoche. No se puede, ¿sí o no? Entonces, ¿y quién le da luz a la película que nos estamos pasando la noche si supuestamente el cuerpo está durmiendo? El Atma, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no podemos evitarlo, dice siempre presente. Se haya oculto y escondido, entre comillas, ¿estamos? Está disfrazado, porque si yo tengo un disfraz sin un cuerpo, el disfraz es inerte. Entonces, está disfrazado, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Porque está disfrazado por nuestras emociones negativas, por nuestro apego, etcétera, etcétera. Y ahí tienen sentido las purificaciones, las limpiezas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ahí toma sentido eso, si ya, ¿sabes qué más me tengo que limpiar maquillaje? Si no, preguntar a la Carmen qué hacía, porque bailaba. Pasaba un buen rato ahí sacándose todo el cuento. ¿Estamos? Entonces, claro, bueno, entonces el punto es ese, que de alguna manera las prácticas de purificación, etcétera, es sacarse el maquillaje nomás.
¿ya? En sacarse lo que está cubriendo la realidad del alma. Pero volvemos ese disfraz no existe por sí mismo, es inerte. Solamente cobra vida cuando se lo pone quien se va a disfrazar. Con la meditación y con el trabajo que estamos haciendo, estamos potenciando nuestro buddhi. Estamos soltando el mana, que el mana es la mente racional, ¿no es cierto? La parte de la racionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ya, con eso estamos potenciando eso. Estamos potenciando nuestro buddhi, pero justamente también necesitamos ocupar ese buddhi para poder hacer esos clics que en algún momento es necesario, que se complementan con la meditación. ¿Comprenden? Entonces, de ahí que también es importante que por ejemplo, esto que les decía yo, esta conciencia de que el ser siempre está presente, esta conciencia de que el ser siempre es existente, más allá de que yo lo vea, no lo vea, lo sienta, no lo sienta, lo entienda, no lo entienda, lo crea, no lo crea, no puede no estar presente. Y como les decía, incluso en los sueños, no es que estén los sueños, sino que quien permite que los sueños puedan existir como tal es el ser. Entonces, ir como haciéndose cargo, como reconociendo esa presencia de ser, con el simple ejercicio de darse cuenta que siempre están mirando. Y ahí se pregunta, ¿y quién mira? ¿Quién está mirando? Porque, como les dije en la clase anterior, lo visto es lo ilusorio, pero el que ve no es ilusorio. El punto es que usted dice, bueno, si quien percibe es lo real y lo percibido es lo ilusorio, ¿por qué de alguna manera igual no siento que yo soy el ser? ¿Por qué? Porque ustedes se identifican con su personalidad y se identifican con su cuerpo. Entonces cuando perciben, piensan o creen ya que la percepción que están teniendo es una percepción de su personalidad, de su ego y no de su ser. Y ese es el sentido de las purificaciones, de trascender esa barrera que es la personalidad, que está llena de tallarines revueltos y de virtillas. Refinando en la resource. Claro, ¿ya? ¿Y por qué tallarines revueltos? Porque resulta que los tallarines son ricos, tienen harta azúcar, pues la virutilla de repente le pego ahí, me queda las coanchos, entonces de repente como que estoy pasando los reyes, de repente... ¿Ya? Por eso le dicen estado no ordinario de conciencia. Claro, porque está fuera justamente del cotidiano del día a día, donde de repente es como comer pescado, te quisiste el pescado, te clavaste, ¡ay, chuta, tengo una espina! ¿Ya? Entonces, la personalidad es como eso. Entonces, están tan identificados con el cuerpo, están tan identificados con la personalidad, que piensan que son eso. Y que eso es justamente lo que no son, y esa es la causa de todos los problemas. Que mientras sigan relacionándose con lo humano, no van a obtener nunca ningún nivel de satisfacción. Toda satisfacción que van a tener va a ser transitoria y va a estar innecesariamente más tarde o más temprano unida al dolor. Y eso no tiene que ver con la cantidad de amor que tú puedas haber desplegado frente a un ser querido, sino pregúntale a la gente, búscate ¿cómo se llama? El obituario. Entonces anda un día a recorrer todas las misas donde hay muertos y pregúntale a la persona, ¿usted quiso mucho a esta persona? Sí, yo lo amé intensamente. ¿Y te das cuenta que está llorando? Entonces, si todo ese amor tan grande fuera tan grande, ¿por qué tenía que estar llorando? No, porque en el fondo la experiencia humana es así. Pero sí somos humanos, ¿no? Sí, entonces por eso. Entonces, y que además, como te digo, tenemos la fantasía de que la vida está hecha para nosotros. Resulta de que si nosotros consideramos cuándo nació el hombre y cuánto tiempo tiene la Tierra, ¿cuántos miles de años la Tierra vivió sin nosotros? Y nunca existimos. Como preguntó el otro día una persona en el árbol, me dice, oye, ¿y si queda la escoba en la Tierra? ¿Qué pasaría con nosotros los humanos? Bueno, yo le dije, no te preocupes, no pasa nada, pasamos a otra dimensión, nos vamos a quedar, está lleno de planeta.
Pero en estricto rigor no pasaría nada, si da lo mismo. Si en el fondo tienes que pensar cuántos millones de años la Tierra pasó sin ningún humano. Millones de años. Entonces, en el fondo, nosotros los humanos, desde que estamos acá, no podemos contar el tiempo que la Tierra existió sin nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos la fantasía de que esta realidad está hecha para nosotros? Y que va a ser sostenida por siempre y para siempre. Y que siempre va a existir. ¿Comprenden eso, no? ¿Cómo podemos? Es que me comprenden que básicamente toda su estructura de dolor y de sufrimiento se sostiene en base a esta fantasía de ser humano. Y que ser humano es como el pináculo de lo que somos. Y él no es al contrario, es lo opuesto a lo que somos. Y no solamente lo opuesto a lo que somos, sino que es constante fuente de sufrimiento y dolor. Como el lastre para mí, por lo menos. En algún punto, ¿comprenden o no? Entonces, ahora, desde esa comprensión, cuando uno pasa al Satchitananda, que es lo que estaba hablando la Ceci, uno sí puede tener una percepción amorosa, etcétera, y donde puede que toda la noche te acuestes y digas, ¿sabes que no alcanza el estado de plenitud y de agradecimiento que siento frente a la existencia? ¿Me comprenden, no? Pero porque esa fuente de bienestar, esa fuente de gozo, esa fuente de plenitud que reconoce el suceder existencial, a pesar de todo eso, ya hay una comprensión que trasciende justamente todo eso. Y que me explico, ¿no? Entonces, pero sales del dolor humano cuando sueltas lo humano. Y te das cuenta que finalmente el bienestar y la existencia se sostiene a partir de lo no humano. ¿Cómo sigue siendo humano ahí entonces? No eres más humano. Ahora, el que tengas un cuerpo humano no es garantía que sea humano. Ya. Entonces, yo puedo tener garantía de que la tortuga es tortuga. Ya, le creo. Digo, tortuga es tortuga, sí, ya te creo. Pero si entendemos que nuestro cuerpo es simplemente como él dice, un envoltorio, ¿ya? Que está sosteniendo una realidad, que esa realidad que está sosteniendo está cubierta por otro cuerpo, por decirlo así, por otro disfraz, ya que es la personalidad, ¿ya? Y te das cuenta que finalmente tú no eres ninguno de esos dos, no eres ni la personalidad, no eres ni el cuerpo, sino que aquello que sostiene todo eso. Y que eso que sostiene todo eso es, como muy bien decía así, el Satchitananda. ¿Ya? Es consciente que existe, se da cuenta que existe, y ese darse cuenta que es y que existe, le produce un estado de armonía, de plenitud, de bienestar, como que le llaman. Es un humano trascendido, con un nivel de conciencia distinto, ¿cierto? Por eso está trascendido. Claro. Y si está más que trascendido, y está ahí en eso que dices tú, estaría iluminado. Cuando ya está en el Satchitananda ya estaría iluminado. Ya cuando estableces en el Satchitananda ya te iluminaste. El punto es que estando en el Satchitananda, de ahí puedes pasar al estado sin estado. Aún está en el cuerpo. Aún está en el cuerpo. Y por eso tú puedes ser una tortuga que también está ahí, porque está trascendida, tiene un nivel de conciencia superior al de la tortuga. Claro. Entonces, ahí en el fondo no es que pase, porque nunca no pasaste, pero bueno, en el fondo tienes que desapegarte incluso del yo soy. No, pero eso, primero realicen el yo soy, después. ¿Ya? ¿Comprenden eso, no? Entonces, ahora, ustedes dicen, pucha, el apego, surge el apego al cuerpo, el apego a todos los apegos. Fíjense cómo aparecieron todos los apegos al tiro, ¿ya? Automáticamente. Si el Satchitananda es, de alguna manera, idéntico, entre comillas, a Isvara, Satchitananda a nivel personal, Isvara a nivel cósmico, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos? ¿Ustedes creen que quien creó todo esto no es consciente de su creación?
Es consciente, Sí. consciente. Sí. Ya, pues entonces, si ustedes realizan su Satchitananda, piensan que van a dejar de ser conscientes a su realidad, a cualquiera sea. No. Al revés, como Es la que ya no hay su realidad. No, Un pero momento. claro, con la personalidad Hay un yo que está consciente que hay un cuerpo, que hay una personalidad. Pero eso era mi pregunta. esa es la construcción ¿Cuál? de aquí. Eso es la pregunta que te Es que estábamos hablando del estado sin estado. Que Sí. ahí ya. Justamente, es que cuando tiene el estado sin estado, igual puede tener el yo consciente de su situación. Es que en el estado sin estado ni siquiera hay un yo que esté consciente, hay un actuar. Hay un proceso de existir. Trascendí, estoy acá y estoy igual con todo. En el Satchitananda todavía hay conciencia. Hay un yo soy la totalidad, por decirlo así. Incluso puedo decir yo soy Shiva, yo soy Brahma. Bueno, el Brahma parece una cabeza de pescado. Me explico, ¿no? Por eso no quería pasar al otro, para que no se confundiera. ¿Ya? Porque en el otro tampoco hay una no existencia, como la entienden ustedes. Hay una no existencia, pero de plena conciencia. ¿Me explico, no? Hay una no existencia plenamente consciente. En el Satchitananda hay una conciencia plenamente consciente, que es consciente, que es uno con la totalidad, que está experimentando, ¿ya? Pero podríamos decir, no sé si estoy diciendo una cosa, porque aquí estoy entrando en tecnicismo, entonces no sé si técnicamente sea lo más acertado decirlo, en términos de que quizás si buscamos un experto en el tema, decir, oye, no, ¿sabes qué? No es tan preciso lo que dices, ¿no? Pero bueno, no importa. Podríamos decir que Satchitananda, la persona es un Jiva Mukta, en el fondo es un alma liberada. Y en el estado sin estado, podríamos decir que es un Videha Mukti, en el sentido de que no hay conciencia del cuerpo. No hay conciencia del cuerpo, no hay conciencia del cuerpo. No hay conciencia del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona como está inserta en la existencia y es parte de la existencia, sigue existiendo. No, sigue existiendo. Ese cuerpo sigue existiendo, todo eso sigue existiendo. Pero la conciencia que está sosteniendo eso, no hay una conciencia individual que esté sosteniendo eso. Quien sostiene eso es la conciencia de la existencia. Y la conciencia de la existencia ya es lo que sostiene esa forma y eso que está ahí, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos? Sería como Trilinga entonces. ¿Cómo? Como Trilinga. Como Trilinga, como la Nandamayi, ¿ya? Entonces, esa conciencia está ahí existiendo. Tienen un cuerpo, pero No hay conciencia. no hay conciencia del cuerpo. ¿Ya? De hecho, creo que a la Nandamayi tienen que darle comer. Tienen que darle comer Claro. porque no. Porque Tú me contaste eso una vez, ¿no? Claro. Sí, y A cuál ver si era me la soltó la idea lengua. que ella estuviera. Lo que pasa es que eso no significa que no pueda hablar. ¿No? André, ¿Me entiendes? No significa que no pueda hablar, no significa que no pueda... Porque volvemos nuevamente, Pero sus actos es están, la existencia que está existiendo a través de ella. Sí. pero sus actos están guiados desde otro punto, desde una Claro, es conciencia la más conciencia que sutil. está existiendo a través. Es la necesidad del ser que Para está expresar. existiendo ahí. Pero volvemos a lo mismo, yo no quería entrar ahí porque en el fondo genera confusión. Genera, el ego se les aprieta así y se angustia Sí. y tratan de imaginarse cómo vivir algo que no sabemos si lo van a vivir y que no tiene ninguna importancia si lo viven o no lo viven, porque ya con que realicen el Satchitananda ya están al otro lado. Y por último, en otras dimensiones, en otros planetas, preocúpense de no tener cuerpo. Por último. ¿Me entiendes? Dejemos para adelante lo que hay que hacer adelante, ahora preocupémonos de lo que hay que hacer acá. ¿Me comprenden? Entonces, si son conscientes que la conciencia es consciente de su creación, ¿quién creó su cuerpo? ¿Quién creó su personalidad? Su propia conciencia. Entonces, si su propia conciencia creó su propia realidad,
porque va a dejar de ser consciente a ella. No puede. No puede. De la misma manera que Ishvara, que creó el universo, no puede dejar de no ser consciente de su propia creación. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar iluminado y estar identificado con la personalidad? Porque si yo estoy identificado con mi personalidad, soy plenamente consciente de mi personalidad en algún nivel limitado, porque quien se meta para adentro dice, a ver, sácate para afuera toda tu personalidad, ponla ahí. No cabría acá. Ya, y supongamos que no cabría ahí. Pero se te da cuenta que empieza a sacar, y de repente siempre te das cuenta, va, esto no me había dado cuenta. Va, esto no me había dado cuenta. Y pueden pasar 1000 años sacando su personalidad para afuera. Y se dan cuenta que siempre les falta algo no conocen, algo que está ahí, y que como sacaron otras cosas, apareció otra, sacaron otra, y apareció otra, y apareció otra, y apareció otra. Pero la conciencia es consciente de todo. Entonces, ustedes a nivel de personalidad pueden decir, sí, yo me conozco, ya, pero si se ponen en el estricto rigor se dan cuenta que conocen una ínfima parte de lo que ustedes llaman personalidad. Pero la conciencia es consciente de todo. Ahora, el hecho de que sea consciente de todo no significa de que es consciente como conciencia. ¿Me explico, no? Y nosotros tenemos la fantasía de que el estar consciente de algo es sinónimo de conciencia. Y yo puedo estar consciente de algo y estoy en la suma inconsciencia. Y me lo refiero al mundo práctico, donde yo estoy convencido que en 1842, ¿cómo se llama? O mi hermana estaba absolutamente convencida en la prueba de historia cuando le dijeron que él había sido la primera persona que le había dado la vuelta al mundo, y ella lo puso en la prueba a Chaplin en 80 días. ¿Enhorabuena? Ya. Y la profesora, cuando le dejó tan que risa que guardó la prueba y se la mandó a mi mamá. Pero ella en su realidad estaba absolutamente convencida de que Chaplin había sido el primero que había dado la vuelta al mundo en 80 días, porque claro, había ido al teatro de la película Chaplin en 80 días a dar la vuelta al mundo. O sea, entonces, Cantinflas hizo la segunda entonces fue Chaplin, bueno, uno de esos, pero ya. La cosa es que ¿y cuántas veces nosotros hemos estado convencidos de que no es verdad? Si todavía se hablan de raza y resulta que no existe una raza, existe una raza con distintas etnias. Entonces, nos volvemos a lo mismo. Entonces, claro, la persona se ve y se identifica con su personalidad y piensa que es eso. Incluso más, hay algunos que piensan que son su cuerpo. Nosotros. Estamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La persona no es capaz de poder pegarse ese salto porque se enreda en la zarzamora de su propia personalidad. Y de ahí volvemos al sentido de esta disciplina, acá, para ir soltando todo esto. Y de alguna manera dándose cuenta de que no necesitan sentir que son el cuerpo porque no lo son. No necesitan sentir que son esa personalidad porque no lo son. ¿Ya? Y donde finalmente se pueden soltar. Ahora, ustedes dicen, ¿y por qué cuesta tanto soltar la personalidad? Porque el ego, ya, al apropiarse de algo, y siente que si ese algo no se cerró ese círculo, tiene una sensación de pendiente. Entonces ustedes se preguntan a sí mismos, ¿y por qué yo no suelto a mi personalidad? Porque tengo toda esta lista pendiente. Sensación de deuda. ¿Ya? O de deudas, de pendientes o de deudas. Y los pendientes son lo que me gustaría vivir, o lo que considero que debería vivir. Y las deudas es lo que deberían hacerme otros para compensar los supuestos daños que me hicieron. ¿Me comprenden o no? Y toda esa maraña es lo que se llama, es lo que habría que purificar o limpiar. En el fondo, soltar toda esa tontera, darse cuenta que nadie le debe nada a nadie, que va... Pero son procesos que nos basta con entenderlo de acá, es una experiencia. Entonces, en la medida que ustedes se identifiquen con su personalidad y piensen que sea su personalidad, van a estar inevitablemente sometidos a todo. ¿Y para qué están sometidos a todo? Justamente para que en algún momento suelten ya la tontera.
Entonces, el punto es ese, en el fondo, darse cuenta de que si trasciende, y si estoy en la fuente del amor y quiero amar a alguien, y logro situarme en la fuente del amor, no voy a tener problemas, mucho, voy a tener cuenta libre. Voy a tener cuenta libre para amar sin ninguna restricción a quien quiera amar. ¿Comprenden? Porque muchas veces está la fantasía de que, ay, es que si trasciendo, suelto mi cuerpo, suelto mi personalidad, pucha, y que si la gente que yo quiero, ¿qué va a pasar con ella? Al contrario, va a quedar más que nunca. Sin conexión. Además. Bueno, hay que ponerse las pilas, ¿no? ¿Comprenden? Entonces, ese simple ejercicio de empezar a tomar conciencia de que siempre están viendo y preguntan, bueno, ¿quién ve? ¿Quién mira? ¿No puedo dejar de ver? No puedo. Los va como, si a más eso le suman Atma y dicen, es mi Atma, o Atma, o mi Atma que está presente. Van de alguna manera creando un espacio en su consciente, porque la conciencia, ya lo tiene clarito, en su consciente, ¿ya? Van creando ese espacio y van, como quien dice, abriendo como una brecha, un puente de luz. Ya entre esa maraña que está el cuerpo, está la personalidad y el ser. Ya. Entonces, puede argumentarse que solo Brahma y no Jiva ha sido descrito en las escrituras como realidad siempre presente. La respuesta es que a causa de la ignorancia uno considera a Brahma como Jiva. ¿Estamos? Entonces, el ser o Brahman aparece como un ser individual, ya como con todo lo que implica a causa de la ignorancia. Como el tronco de un árbol puede ser considerado de lejos como un hombre. Ya, entonces uno va caminando en la noche y de repente dice, oye, hay una persona. Ya, ¿quién será? Y te acercas y te das cuenta que como era de noche, estaba iluminado por la luna, viste como si fuera una persona, pero no era una persona, era un tronco. De la misma manera, ese yo es destruido cuando logra percibirse su verdadera naturaleza. ¿Ya? Entonces, cuando te das cuenta de que no eres el cuerpo, cuando te das cuenta de que no eres la personalidad, que el ego es un reflejo, una sombra del ser, que no tiene existencia por sí misma, ¿ya? Cuando te das cuenta que la personalidad no tiene existencia, y si te das cuenta en el fondo de la personalidad, si le sacas la memoria, ¿dónde queda? No está. Ninguna parte. ¿Y qué es lo que hizo la memoria? Puro recuerdo, pura fantasía, en Chico Rico, pura fantasía. Y cuando te das cuenta que no es el cuerpo, porque el cuerpo se pudre, se echa a perder, se enferma, etcétera, 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 por lo tanto no puede ser el ser, ahí empieza rápidamente a soltar la identificación con el yo. ¿Y qué es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, mientras meditamos, nos relajamos, entramos todo? Ya, ¿qué estoy diciendo? Estoy profundizando a un estado más profundo cuando me doy cuenta que no soy ese cuerpo. Pues si yo fuera ese cuerpo no quiero, me explico, ¿no? Ya. Y ahí se produce una separación natural, un desapego natural. Después entras más profundo, ya, y empiezas a sentir la incomodidad de la personalidad acá, y pasa a un estado más profundo, te das cuenta que la persona se quieta. Ahora, ¿pero por qué se aquietó? Porque el cuerpo dejó de estar ahí presente, simplemente porque yo saqué la luz del alma. ¿Comprenden? Sí. En el fondo esa conciencia se dejó de identificar con el cuerpo. Se identificó con su cuerpo sutil. ¿Qué pasa en el sueño? La conciencia dejó de identificarse con el cuerpo y se identifica con el cuerpo sutil. Y empieza a soñar. Entonces uno está meditando, está ahí tranquilo, y la conciencia se identifica con el cuerpo sutil. Empiezan a venir imágenes, empiezan a venir recuerdos, por lo tanto los recuerdos como las imágenes están en el mundo sutil. Entramos en un estado más profundo y entramos en la nada. Y ahí quedamos. Ya. Entonces entra en el cuerpo causal y ahí es pura semillita. Entonces, como es pura semillita, no es nada. Entonces te encontrás con un montón de semillas, ¿no? Por eso no se ve. Y después, entonces, como una lata te desapegas, ¿no? Te desapegas del cuerpo causal y entras en tu illa. Y ahí experimentas la luz.
ya que cuando las personas dicen, ay, experimento, y sienten, y hay algunas personas que entrando en ese estado donde hay algunas personas que simplemente experimentan la luz y no escuchan nada, no sienten nada, simplemente así, y como un estado como de plenitud. Y otros sienten en ese estado que no solamente es de gozo, de plenitud, sino que se dan cuenta que de alguna manera ese estado de plenitud está presente en la totalidad y se sienten que están experimentando la totalidad. Todavía están ya si bien es cierto, el cuarto estado, pero de alguna manera están, por decirlo de alguna manera, en el borde de la mula prakriti. Por eso sienten que son la totalidad, porque están en la materia primordial. Y como es una sola, pueden sentir la unidad de los árboles, los pájaros, las flores, de todo lo que existe, porque toda la materia del universo, ustedes en ese momento se identificaron con toda la materia del universo. Y que toda esa materia del universo está viva y es sensible. Si no, ¿cómo los árboles podrían reaccionar? ¿Sí? ¿Me explico, no? Es sensible. Entonces ahí están experimentando la totalidad de la materia del universo, pero todavía están en la materia. Por mucho que digan, no, que es luz, que acá, pero sigue siendo materia. Y después pasan recién a Brahman. Y ahí no hay nada, ahí está el silencio. ¿Se acuerdan? Y después vuelven a dentro. ¿No? Entonces, ese es el proceso que hace la conciencia. Ahora, ¿qué pasa? La diferencia cuando ya se establecen en Brahman, se dan cuenta que todo lo que existe es una modificación de Brahman. Y que existen sus dos aspectos, el aspecto manifiesto y el aspecto inmanifiesto simultáneamente. Manifiesto como forma y manifiesto como no forma. Pero aquella no forma es donde está la conciencia, que está sosteniendo la forma. Por lo tanto, todo lo que no ven es la conciencia, y todo lo que ven es la ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces usted dice, bueno, ¿y por qué no me puedo identificar con eso? Porque por siglos se han identificado con la forma. Porque el bienestar no surge de la forma, no surge de lo externo, no surge de la materia, surge de aquello que sostiene la existencia, de aquello que me permite ser, solamente. ¿Comprenden cómo los va atrapando la fantasía de la ilusión? Y cómo gastan tiempo, gastan energía, etcétera, etcétera, en algo que nunca va a existir. Porque no existe, ¿no? Así de simple. Nunca va a existir porque no existe nada. Bien, la próxima. Entonces, el jiva es el ser individual adotado con los tributos de hacedor, gozador, conocedor. En el fondo, jiva y ego de alguna manera serían como sinónimo, ¿ya? Porque vuelvo a decir, el percibir, el experimentar, no significa que yo diga esto, yo estoy donde hay un yo. Porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que existe en la existencia se está moviendo. Está constantemente en acción. Entonces, el estar en un estado de conciencia donde no hay un alguien que se apropie de la realidad, no significa estar en un estado inerte. Y no significa estar en un estado de no acción, significa estar en un estado de no apropiación, que es distinto. Y ese estado de no apropiación es el estado cuando la persona está en el Satchitananda. Y si ustedes se dan cuenta, la fuente de todo sufrimiento surge a partir de la apropiación. Nada más, no del hacer. ¿Comprenden eso, no? Si el punto no es si hay acción o no hay acción, es volver a la diferencia entre el Atma y el Jiva o el ego, ¿ya? O de la personalidad Jiva, ya el Jiva o el ego, es que uno se apropia y el otro no se apropia. Pero volvemos, no hay un estado de inacción, no hay un estado de ustedes nos han entrado una suerte de catalepsia existencial. Estamos, ¿no? Que muchas personas tienen esa fantasía de pensar, chuta,
voy a trascender y me voy a quedar con una suerte como de momia ahí. En estado vegetativo. Claro, en estado, se les va a producir una lobotomía espiritual. Se les puede producir una lobotomía al ego. ¿Comprenden? ¿De verdad hay esta gente con esos temores? Sí, yo diría que el 99% de la humanidad. Es que bueno, al mirar gente que se dice que está trascendida, se ven bastante normal y funcionan y todo. Sí, porque eso digo, es que esa es la maravilla de darte cuenta que lo que cambia no es la realidad externa, lo que cambia es tu realidad interna. La existencia sigue existiendo, el suceder sigue sucediendo y esa persona está inserta dentro de ese flujo existencial. Entonces, por eso usted decía, no hay un no hacer, porque la existencia nunca deja de hacer. El punto es que no hay una apropiación. Entonces tú puedes actuar, funcionar, etcétera, etcétera, tomar decisiones, pero en las cuales no necesariamente te estás apropiando. Volvemos al ejemplo del hotel. La persona está en el hotel, hace todo, ocupa la sala, ocupa el baño, ya, ve televisión en algún momento, etcétera, etcétera, y hoy se fue y no se apropió de nada. Dice tronco, etcétera, en oscuridad uno puede confundir un tronco con algún nombre, lo que aparece a través de la contemplación de los aforismos de cuando la verdadera naturaleza del ser es conocida, la noción de individualidad desaparece y es captada como conciencia universal o como el ser o como gran. ¿Ya? Acá cuando habla de la conciencia universal, de alguna manera dice, entonces es captada entonces como la conciencia universal o Brahman. ¿Ya? Mientras haya una conciencia universal o Brahman, todavía está dentro de la manifestación. ¿Dónde quedó el Atman ahí? Sería Brahman o conciencia universal. ¿Ah? Porque lo que pasa es que Atma y Brahman son lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, Atma dice yo soy, simplemente dice yo soy. Ese yo soy incluye la totalidad del universo. Ni siquiera la totalidad de la existencia, porque simplemente estoy siendo. Nada más, reconozco que estoy siendo. Eso es lo que está diciendo, reconozco que estoy siendo. O sea, la persona está ensachada, reconoce que está siendo. Nada más. ¿Me explico? No hay apropiación de soy arquitecto, soy hombre, soy mujer, soy bueno, soy malo, soy feliz, soy infeliz, etc. ¿Sales de ahí? ¿Ya? Ahora, al estar consciente de que eres la totalidad, como hay un yo soy, ese yo soy de alguna manera sí puede percibir la dualidad, pero desde la unidad. ¿Comprenden eso, no? Claro. El médico puede contemplar la enfermedad del paciente sin que necesariamente se esté enfermo. Entonces, el alma puede contemplar la dualidad sin que necesariamente se siente involucrado en ella. Al final es el alma el que permite que haya esa dualidad, porque le da lugar a... Exactamente. ¿Comprenden eso, no? ¿Estamos? Entonces, dice, entonces, ¿por qué la persona, por decirlo así, en castellano, en chileno, siempre, ¿y por qué no lo pasa mal? Porque simplemente no se apropia. Nada más. No se apega, no hay apego, no hay apropiación. Hay un nada, no es que no haya vacío, pero nada como concepto, como totalidad. Los budistas le llaman vacío, ¿ya? Los hindúes le llaman alma, pero también depende del texto en que se hablan de vacío, ¿ya? Pero sí, ahora Es que como tú decís que para cuando está en la luz, cuando está ahí, después de eso no hay luz, dijiste. no, claro, está la existencia, ¿no? Claro. No hay ni luz ni no luz, Es algo no conceptuado. no hay ni luz ni no luz, simplemente está la conciencia, está existiendo, todo está existiendo. Entonces dice, conocimiento de la dualidad destruye de inmediato las nociones externas como el yo y el mío, que son efecto de la ignorancia, ¿ya? Entonces, el conocimiento se logra por la realización, ¿ya?
de la verdadera naturaleza de lo real que destruye inmediatamente la ignorancia que caracteriza por las nociones de yo y mío, como el sol disipa el error sobre el camino a seguir. Ya, aquí yo creo que lo vamos a dejar para la próxima clase porque acá entramos a un tema bien interesante que tiene que ver que de alguna manera toda la relación que ustedes establecen con la existencia a partir de yo y mío. ¿Ya? Y justamente ese yo y mío es la fuente del dolor. Porque además es lo que te lleva a la comparación. Y la comparación lleva al juicio.